Modificación y extinción y suspensión del contrato, correspondiente al tema 5 de la asignatura Fomento y Orientación Laboral. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las modificaciones de las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo básicamente es lo que se establece en el contrato cuando se firma, ¿vale? En el cual se dice cuáles son las funciones que se va a realizar, en qué horario, en qué puesto de trabajo, etc. Se pueden modificar bien porque lo quiera una de las partes, el trabajador o el empresario, ambas o por razones ajenas a ambos, ¿vale? Y esto viene claramente regulado dentro del Estatuto de los Trabajadores, el cual establece tres tipos de modificaciones principales: la funcional, la geográfica y la sustancial. La funcional básicamente es cuando el trabajo que desarrolla un trabajador, el empresario quiere que cambie esas funciones, ese tipo de trabajo que estaba desarrollando. Pongámoslo con un ejemplo. Una persona que tiene un FP de mecánica, de grado medio, y otro de gestión administrativa. Está trabajando como mecánico y se produce un cambio para que, bueno, trabaje en otro tipo de actividad. Por ejemplo, pasa a las oficinas para hacer facturas, etcétera. Vale. En este caso puede haber dos tipos de elementos, ¿no? Puede pasar a la misma categoría, pero lo que puede hacer es que también baje a una categoría inferior, ¿vale? O que aumente ese tipo de categoría, ¿vale? Si baja a una categoría inferior, tiene que seguir conservando el sueldo. Y si sube a una categoría superior, tiene, en primer lugar, tener la titulación académica necesaria para poder desarrollarlo y se tendrá que actualizar su salario al correspondiente a la categoría laboral a la que sube, ¿vale? Hay una tercera categoría, bueno, que la veremos al final, que son las modificaciones sustanciales, ¿vale? Donde aquí se producen muchos más cambios de los que a priori estamos viendo en este caso. La segunda modificación importante es la modificación geográfica. La modificación geográfica dice el nombre, es decir, el traslado a otra localidad, donde diferenciamos principalmente entre dos figuras, el desplazamiento y el traslado. El desplazamiento, digamos que es temporal, ¿vale? No puede superar en 3 años los 12 meses. Sin embargo, el traslado es definitivo, es decir, es cuando te cambias para ir directamente a trabajar a otro centro, ¿vale? Hay una serie de características. Por ejemplo, en el caso de los desplazamientos, el trabajador tiene que ser informado como mínimo con 5 días de antelación, ¿vale? En caso de que estos traslados sean superiores a 3 meses. Y además tiene derecho a 4 días laborables libres cada 3 meses. En el caso del traslado, supone, en cambio, como hemos hablado, definitivo, es decir, tienes que irte a vivir a otra empresa, digo, a otra ciudad o a otro lugar de trabajo. En este caso, si por ejemplo el cónyuge del trabajador trabaja en la misma empresa, esta persona también tendría que ser trasladada, ¿vale? Para, evidentemente, ahondar en las políticas de conciliación. Aquí el empresario puede notificar de dos maneras. La primera, comunicándolo al trabajador, lo cual tiene 30 días de antelación, y a los representantes de los trabajadores. Y la segunda es abriendo un periodo de consultas de 15 días de máximo para que los representantes de los trabajadores se pongan de acuerdo. Muchas veces, cuando son empresas grandes, lo que hace es, hay gente que a lo mejor, bueno, por circunstancias, etcétera, prefiere sumarse a ese traslado y hay personas que quieren quedarse, ¿vale? Pero la diferencia fundamental en el desplazamiento y el traslado es el elemento temporal. En el desplazamiento, máximo 12 meses, a partir de, con un máximo de los 3 años, ¿vale? Y el otro es más de 12 meses en los próximos 3 años. En cuanto a la modificación sustancial, puede ocurrir sobre todo por causas técnicas, organización o de producción de causa mayor. Aquí lo que se habla es un periodo en el cual el trabajador tiene mayores derechos a la hora de reclamar. Es decir, el trabajador puede aceptar el hecho o impugnarlo ante el juzgado de lo social. Recordar, el juzgado de lo social es el que se encarga, evidentemente, de todas las cuestiones de relaciones laborales, ¿vale? Tiene un máximo de 20 días para poder presentar esa reclamación al juzgado de lo social, ¿vale? Y también puede el trabajador rescindir el contrato, lo cual, a lo mejor no le interesa esa modificación, lo cual podría acarrear una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 9 mensualidades. ¿Qué es las principales modificaciones que encontramos? Habíamos hablado de la funcional, geográfica y sustancial, pero bueno, principalmente son los horarios, la jornada de trabajo, el sistema de trabajo y el rendimiento, ¿vale? Hay otras funciones también que están por encima de la movilidad funcional, ¿no? Que son sobre todo a lo mejor de responsabilidad, llevar a compañeros, etcétera. Y después, este carácter de estas modificaciones pueden ser dos tipos, individual o colectiva. Claramente, el individual hace referencia a un solo individuo, colectivos cuando son a varios. En el caso colectivo, tiene que abrirse un periodo de consultas y se tiene que consultar con los representantes de los trabajadores. Otra figura importante es la de la subrogación empresarial. Es muy sencillo, aunque el nombre parezca muy complejo. Básicamente, imaginaros un trabajador está desarrollando su labor en la empresa Pepito SL. Vale, pues el dueño de Pepito SL, Pepe, vende la empresa a Josito SL. Bueno, simplemente significa que los trabajadores que antes estaban con Pepito SL pasan a Josito SL
con las mismas condiciones, es decir, si tenían un contrato que era indefinido, con una jornada que era de 8 a 3 de lunes a viernes, pasa a la nueva sociedad con los mismos horarios, con los mismos salarios y con los mismos derechos. Por ejemplo, el caso de indemnización, etc. Ahora vamos a hablar del caso de la suspensión del contrato y de la excedencia, que a veces se pueden confundir, pero son elementos diferentes. La suspensión del contrato es la interrupción durante un periodo de tiempo del trabajo, o sea, del servicio laboral que está prestando el trabajador. Viene regulado en unas causas en las cuales establecen el Estatuto de los Trabajadores, y el trabajador durante la misma no se encuentra obligado, por lo tanto, a trabajar, y por otro lado, el empresario tampoco está obligado a, evidentemente, pagar el sueldo. Hay que diferenciarlo un poco de la excedencia. La excedencia podríamos decir que es un paréntesis, ¿vale?, por el cual el trabajador va a seguir, digamos, en la empresa, pero deja de trabajar durante un periodo de tiempo. Hay tres tipos de excedencia principales. Bueno, cuatro si metemos, evidentemente, diferenciamos el cuidado de hijos del cuidado de familiares. Primero, la voluntaria. Bueno, en este caso la solicita el trabajador y puede durar de entre 4 a 5 años. De 4 meses a 5 años. Después tenemos la forzosa, en caso de desempeño, por ejemplo, de cargos públicos o para ejercer funciones sindicales. Imaginaos una persona, sale de concejal del pueblo y es la dedicación plena, por lo tanto, se sigue conservando ese puesto de trabajo. Cuando deje de tener su cargo político, puede volver al trabajo que estaba realizando previamente. Después, para cuidado de hijos, en este caso es durante un máximo de 3 años a partir del nacimiento del niño. Y en el caso de cuidados a familiares es un máximo de 2 años y siempre y cuando teniendo en cuenta que son parentesco máximo el de segundo grado. Ya lo vimos en temas anteriores, ¿no?, cómo se calculaban los grados. En cuanto a la extinción del contrato viene regulado en el artículo 49 de los Estatutos de los Trabajadores y es cuando finaliza el contrato entre el trabajador y la empresa. Las causas, bueno, hay varias. En primer lugar, la extinción por cumplimiento de tiempo convenido. Imaginaos una persona que tiene un contrato de trabajo por 6 meses, transcurren los 6 meses y ahí termina, ¿vale? También puede ser extinción por decisión conjunta de las partes. Puede ser un mutuo acuerdo en el cual ha llegado, pues eso, lo han hablado el empresario y el trabajador y quieren finalizar el contrato sin ningún tipo de problema. No corresponde indemnización en este caso. Por decisión del trabajador, puede ser de manera unilateral que sea el trabajador quien lo decida, que quiera dimitir. El trabajador puede dimitir renunciando al puesto de trabajo y abandonándolo sin avisar o alegar causas algunas. En estos casos no tiene derecho a prestación por desempleo, ¿vale? A continuación, este es el que más polémica genera, que es la extinción por decisión del empresario, es decir, el despido. De todas las maneras de extinción, de estas 5, digamos, por regla general, por gracia por desgracia en este país, el más aplicado es el despido. Bien, el despido puede ser de 4 tipos: disciplinario, objetivo, colectivo o ERE, que es el acrónimo de Expediente de Regulación de Empleo. En el caso del despido disciplinario, se regula en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y conlleva la extinción del contrato de trabajo por el incumplimiento grave y culpable del trabajador. Las causas de este despido pueden ser, por ejemplo, la falta de asistencia, la indisciplina, etc. Y este despido tiene que ser por notificación escrita, tiene que ser la famosa carta de despido, y el trabajador cuenta con 20 días para poder presentar las alegaciones correspondientes y en caso, pues, de no estar de acuerdo con el despido. Una vez presentada, y si no se llega a un acuerdo con el empresario, se vaya por lo que es la vía judicial. Y la vía judicial nos puede dar 3 respuestas en el despido disciplinario. Que el despido sea procedente, es decir, se afirma que el despido tenía razón el empresario y se tiene en contrato sin ningún tipo de indemnización. Improcedente, no se acepta lo alegado por el empresario, por lo tanto se le da la razón al trabajador y tiene 5 días para la modificación de la sentencia, y puede readmitir al trabajador y pagarle salario, por lo tanto, o para no readmitirlo y aceptar, depende del tipo de contrato, pero bueno, 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Y por último, el despido nulo. Nulo en derecho significa cuando el despido como tal no existió, ya que fue nulo. ¿Vale? Es decir, no tuvo validez. Lo han comunicado por carta, pero ese nulo no tiene ningún tipo de eficacia. Después, hablando de lo que es el despido objetivo. Bueno, se ve sobre todo, viene regulado en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores y habla de que son causas o circunstancias ajenas totalmente tanto al trabajador. Pueden ser, pues, ineptitud del trabajador, falta de adaptación a las modificaciones técnicas del puesto de trabajo, amortización de puestos de trabajo por causas económicas o organizativas, falta de asistencia o por insuficiencia de consignación presupuestaria, es decir, porque no hay dinero para pagar las nóminas. Debe notificarse por escrito, ¿vale?,
y tiene que tener una antelación, una indemnización de 20 días por año, también tiene un preaviso de 15 días. A continuación, el despido colectivo. El despido colectivo se despide pues, a una parte de una plantilla de trabajadores, no a su totalidad, o a una plantilla que también puede ser en su totalidad, y las causas pueden ser económicas, organizativas, técnicas. Es un despido colectivo cuando en menos de 90 días son despedidos 10 trabajadores de una plantilla de menos de 100, o cuando se despide al 10% de los trabajadores en empresas de 100 a 300 trabajadores. Los trabajadores en este caso tienen derecho a indemnización, que son 20 días por año de salario con un máximo de 12 mensualidades, ¿vale? Y podrá solicitar la prestación por desempleo. Y por último, el ERE, expediente de regulación de empleo. La gran diferencia, bueno, puede haber más, ¿no? Pero sobre todo la principal diferencia entre el despido colectivo y el ERE es que el ERE tiene que estar aceptado por la autoridad laboral. Es decir, si lo presenta la empresa y normalmente suele haber una negociación por parte de los representantes de los trabajadores y por parte de la empresa para llegar a una serie de acuerdos que se suelen pactar, ¿no? Como son los despidos, etc. En este caso, los EREs, la gran diferencia y es fundamental es que tiene que presentarlo a la autoridad laboral, la cual tiene que aceptarlo. Normalmente acepta cuando hay acuerdo, si hay acuerdo entre los representantes de los trabajadores y la empresa, la autoridad laboral siempre suele aceptarlo, ¿vale? Y volviendo antes, la última causa de extinción del contrato es la extinción por causas pues, ajena a la voluntad de las partes. En este grupo, pues, por ejemplo, hablamos de fallecimiento, por ejemplo, por la extinción por muerte del trabajador, o una invalidez o una jubilación. Ahora veremos la figura del finiquito y de la actuación del trabajador en caso de despido. ¿Vale? El finiquito, digamos que es la liquidación de todo lo que devenga el empresario al trabajador en el momento en el cual se suspende la actividad laboral. En primer lugar, tendría que pagar el salario correspondiente, es decir, si se le despide el día 14 y ha trabajado sus 14 días, pues la parte proporcional del mes. Las vacaciones, imaginamos que el despido es en marzo, no ha disfrutado de las vacaciones y le corresponden 3 meses de vacaciones de la parte proporcional del año. También hay que liquidarlas en este caso, en el finiquito. Las pagas extraordinarias se cobran en junio y en diciembre por regla general. Bueno, también la parte proporcional tiene que estar dentro de ese finiquito. La indemnización, aquí depende de los tipos de extinción, ¿no? Que ya lo hemos visto en diapositivas anteriores. Y las cotizaciones, obviamente hay que estar al día tanto de las cotizaciones a la Seguridad Social como de las correspondientes retenciones al IRPF. En cuanto a la actuación del trabajador en caso de despido, bueno, en primer lugar, el trabajador puede presentar en el plazo de 20 días hábiles una demanda en el juzgado de lo social, ¿no? En el cual sigue el siguiente procedimiento. Vale. En primer lugar, el acto de conciliación, donde se reúnen las partes y se trata de llegar a un acuerdo en el cual puede haber avenencia, es decir, hay acuerdo o sin avenencia, no hay acuerdo. En el caso de que no haya acuerdo, bueno, hay que asistir a ese acto de conciliación, se va a una demanda al juzgado de lo social, ¿vale? Después ya de esa demanda en el juzgado de lo social hay una conciliación judicial, es decir, se vuelve a tratar de llegar a un acuerdo entre las partes, a través ya con intermediación de abogados, etcétera, procuradores, etcétera, y después se celebra el juicio oral. Tras el juicio oral hay una sentencia en la cual se puede declarar el despido como procedente, improcedente o nulo, ya lo vimos antes, y eso ya se tiene que aceptar. Cierto es que después hay dentro de, evidentemente, el sistema judicial hay una jerarquización en la cual se pueden seguir recurriendo, pero por regla general en primera instancia se suelen aceptar las sentencias que se establecen.